¿Me pusiste como coanfitrión? Hola, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Como siempre, quiero agradecer a las instituciones y a las empresas que nos acompañan en estos eventos. Les pido, por favor, que mantengamos los micrófonos cerrados al simple efecto de evitar los ruidos de ambiente. También quiero recordarle que está abierta la inscripción a voluntarios que quieran acompañarnos en las distintas tareas y actividades que desarrollamos en la asociación. Simplemente tienen que comunicarse con nosotros. Bueno, el título que nos reúne hoy es muy interesante, es el siguiente: gasto público, motor del crecimiento o mochila de piedras para hundirse. Y para tratar este tema, del que tanto se habla a diario y del que desconocemos muchos de sus efectos más profundos en la economía, contamos hoy con dos especialistas que cuentan en su haber con un amplio conocimiento sobre este tema. Ellos son el ingeniero Manuel Solanet. El ingeniero Solanet es director de políticas públicas de la Fundación Libertad y Progreso y es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Manuel, muy bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Disculpame, Y también Alberto, tenemos te corrijo, fui la presidente de la presencia del licenciado Aldo Abraham, director ejecutivo de Libertad y Progreso, es máster en Ciencias Económicas del SEMA y licenciado de Economía por la UBA. Aldo, muchísimas gracias por acompañarnos. Aldo nos ha visitado varias veces acá en la ciudad de Santa Fe. Quiero aprovechar este momento también para felicitar no solamente a Manuel y a Aldo, sino a todos los integrantes de la Fundación Libertad y Progreso que recientemente han celebrado sus 10 años en la Fundación. 10 años de una labor muy prolífica, muy fecunda, en la difícil tarea de defender y llevar adelante las ideas de la libertad. Así que a todos los integrantes de Fundación Libertad y Progreso, muchas felicidades. Bueno, y a continuación vamos a escuchar la exposición de nuestros invitados y para comenzar lo va a hacer el ingeniero Solanet. Así que Manuel, adelante por favor. Voy a iniciar esto solo para corregir, me has hecho presidente actual de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, fui presidente, ahora soy presidente de la Academia Nacional de Ingeniería. Y lo otro que te quiero decir es que vamos a empezar con Aldo, que va a hacer un enfoque más general, yo voy a decir y después a lo particular. Disculpame, Alberto. No, por favor, adelante Aldo. Bueno, sí, porque un poco la idea es que Manuel, que ha tenido una larga experiencia en el tema del desarrollo de políticas públicas, en particular, cómo hacer que la Argentina tenga un Estado que le sirva a la gente, pueda exponerlo después más detalladamente de una explicación de por qué no necesariamente un Estado, más allá de que escuchamos hablar mucho del estado de bienestar de los europeos, un Estado grande tiene que ser algo que genere bienestar para la gente, ¿no? Y ahí hay mucha mitología que está dando vueltas en la Argentina. Por ejemplo, es usual escuchar cuando uno dice, bueno, pero tenemos un Estado muy grande, demasiado grande, decir, bueno, no, pero hay países en Europa que tienen un Estado que en términos de su producción de riqueza es mucho mayor y más grande que el de la Argentina, ¿no? O sea que en realidad no es tan grave el tamaño del Estado de nuestro país, y a partir de allí empiezan a sostener que lo que es clave es hacer crecer la economía como para diluir el tamaño de ese Estado, y no tanto reducir el Estado como una forma de por ahí generar crecimiento. Yo creo que muchas veces se confunde a la gente diciéndole estas cosas, porque es como
que no entienden que es como tener un corredor, ¿no? Vos tenés un corredor de una maratón y vas al lado como en su entrenador, le pusiste una mochila y le vas echando piedras encima de esa mochila y de golpe vas viendo que el tipo que corría muy bien después empieza a caminar, después empieza a gatear y al rato está tirado en el piso, y es simplemente porque vos le pusiste muchas piedras en la mochila, y claramente esa economía, ese corredor, no va a seguir creciendo, no va a seguir corriendo hacia adelante, la economía no va a seguir creciendo y se va a estancar y no va a generar el suficiente bienestar económico. Y a partir de allí, entonces, uno que tiene que entender cómo por ahí estos países han llegado a tener un tamaño de su Estado tan grande, ¿no? Y para que eso quede un poco más claro, lo que uno debería imaginarse es una persona que, por ejemplo, una familia que gana 400.000 pesos, ¿no? Si una familia gana 400.000 pesos y de golpe el Estado le saca la mitad, ¿no? Para gastarla, y bueno, esa familia pasa a tener un ingreso para gastar de 200.000 pesos, lo cual en definitiva va a hacer que viva razonablemente bien. Por supuesto hubiera vivido mejor con 400.000 pesos por mes, ¿no? Pero bueno, no va a sufrir penurias, digamos, ¿no? Ahora, imaginemos otra familia, ¿sí?, que gana 100.000 pesos, ¿no? Y a esa familia le sacamos desde el Estado la mitad, y esa familia pasa a ganar o tener de ingresos para gastar 50.000 pesos. A esa familia la acabamos de transformar en pobre. Hoy es casi 64.000 pesos lo que necesita una familia para no ser pobre, ¿no? Bueno, esa es la situación de la Argentina respecto a la Unión Europea. Esa es la relación de producción total, por llamarlo de alguna forma, por habitante, ¿no? 4-1, y eso nos da una idea de por qué nosotros no podemos sostener el mismo Estado que puede sostener un país europeo, porque allá las cosas se dieron al revés, y ahí de vuelta sirve el ejemplo de una familia, ¿no? Una familia que es pobre apenas puede darse el lujo de gastar en lo que es básico, ¿no? Lo que está en la canasta básica total. En cambio, una familia cuanto más rica es, se puede dar el lujo de gastar en cosas que quizás son menos imprescindibles, ¿no? No son las necesarias como para sobrevivir. Y un poco eso también pasa con los países. Los países, en la medida que van creciendo, se van desarrollando y van generando un aumento de la disponibilidad de bienes y servicios para su gente, que le permite digamos, sostener más que sus necesidades básicas, tienen muchas más posibilidades de invertir en el Estado, ¿no? Y gastar en más Estado, ¿no? Y además, en la medida que gasta, si bien uno puede decir, bueno, hay una parte del Estado que es básica y necesaria, pero ya se puede dar el lujo, además, de empezar a gastar en otras cosas que quizás no son las básicas y necesarias que tiene que proveer un Estado, ¿no? Por otro lado, entendiendo esto, que en realidad primero hay que generar inversión, producción y crecimiento para ir incrementando el bienestar económico y para que la sociedad pueda así darse el lujo, si quiere, de empezar a gastar desde el Estado en las cosas que no son tan básicas que haga un Estado. También es una realidad que en la Argentina se ha gestado toda una idea y está en la cultura de nuestra dirigencia política, y yo creo porque también debe estar en la cultura de la gente, en el sentido de que el gasto público genera crecimiento, ¿no? Con lo cual se da la paradoja de que cuando hay exceso de gasto, en líneas generales nuestros gobiernos de turno dicen, bueno, lo que vamos a hacer es, no podemos ajustar el Estado porque eso es recesivo. Y lo peor de todo es que la gente se lo cree, ¿no? Que eso es recesivo. Y ahora uno se pone a pensar, y bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Y la solución inmediata que tienen esos gobiernos de turno siempre es aumentemos los impuestos que van a pagar, ¿que va a pagar quién? El sector privado productivo, ¿no? Un sector privado productivo que
cuanto más impuestos les exijamos pagar para justamente sostener a ese Estado gigantesco, obviamente su capacidad de crecer se va a ver limitada, incluso se va a retraer. En definitiva, es el sector privado productivo el que genera los recursos, no solamente para pagar los gastos y los sueldos propios, sino también a través de los impuestos, los gastos y sueldos del Estado, ¿no? Es el que genera realmente lo que sostiene todo, por llamarlo de alguna forma. Y encima, como nuestros políticos y nuestros gobiernos de turno suelen gastar, a pesar de que nos exprimen como naranjas, mucho más aún de lo que pueden recaudar, terminan incluso absorbiendo crédito, ¿no? Tomando deuda en un mercado en el cual la verdad es el mismo para todo el país. Con lo cual, si el Estado toma más crédito, lo que estamos haciendo es quitarle capacidad de financiamiento a aquellos que pueden invertir, que pueden producir o que pueden consumir. O sea que, en definitiva, por no ajustar al que tiene un exceso de gasto y una evidente gordura, podríamos decir, terminamos haciendo ajustar al sector que produce los recursos que nos sustentan y nos brindan bienestar económicos a todos, y ajustar en el sentido de achicar incluso, ¿no? O sea que no suena que justamente manteniendo esos excesos de gasto, ese exceso de Estado, evitemos una recesión, sino que más bien vamos a terminar generándola, ¿no? Así que a veces yo me pregunto, ¿no? Cuando uno le piden soluciones, que las va a dar detalladas seguramente Manuel después, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer los argentinos? Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer los argentinos es entender todo lo que acabo de comentar, ¿no? Que lo primero que hay que generar es crecimiento, y que de hecho en muchos países que hoy son desarrollados el Estado ha crecido tanto que ha dejado de ser un estado de bienestar, porque justamente impide crecer, y lo que genera bienestar es justamente el crecimiento. Entonces se ha transformado en un lastre ese estado de bienestar, justamente para el crecimiento, ¿no? Y entender que nosotros ya tenemos un Estado que, para la capacidad de producción, ¿sí?, que tiene, y de ingreso que tiene nuestro país, es insostenible, pero por otro lado, que eso no es responsabilidad solo de los políticos, que es cierto que durante décadas lo hemos dejado que en definitiva construyan un Estado que le sirve a la política y se sirve de los ciudadanos, sino también de nosotros, ¿no? Nosotros, que en definitiva, si hacemos un poco de introspección, ¿no?, en nuestras familias hacemos grandes sacrificios para manejar nuestras finanzas con austeridad. En definitiva, manejar las finanzas de uno con austeridad es un sacrificio, porque todos nos gustaría gastarnos todo hoy, ¿no es cierto?, y no prever para mañana, pero no lo hacemos porque somos responsables y queremos ver que nuestra familia tenga quizás un respaldo para no pasar penurias, ¿no? Y después resulta que vamos a las elecciones y votamos políticos que nos prometen despilfarrar desde el Estado, en una concepción rara, que parece ser que nosotros vamos a recibir todos los beneficios y después otro va a pagar los impuestos. A esta altura yo creo que el mérito más grande que ha tenido el kirchnerismo es meternos a todos en la misma bolsa. Hoy ya no hay casi gente que no pague un montón de impuestos y no sienta que no paga un montón de impuestos, o sea que esta parte por ahí se vuelve más sencilla de hacer entender, ¿no?, que ya estamos pagando demasiados impuestos, pero de todas formas la gente piensa que otro le va a pagar los gastos públicos que los beneficia a ellos, y a la larga se termina demostrando que todos terminamos pagando un gasto público que beneficia a otro, que es claramente al gobierno y a la dirigencia política, ¿sí?, y a los que viven de ese Estado, parasitan en definitiva ese Estado, y nos terminan llevando a crisis, ¿no? Vamos de crisis en crisis justamente porque, si uno va hasta el final de por qué llegamos a las crisis, es porque permanentemente, perseverantemente, nuestros gobiernos gastan más de lo que podemos pagar los argentinos, y además lo gastan ineficientemente, ¿no? Y terminamos en crisis, con lo cual, en definitiva, todo ese sacrificio que uno hizo por su familia, manejando
las finanzas propias austeramente termina yéndose por el inodoro en medio de una de estas debacles que vivimos cada tanto, y nuestra familia termina pasando penurias, ¿no? Una cosa asombrosa. Con lo cual, yo lo que le propondría a partir de ahora, creo que todos tenemos que llevar este mensaje, es decirle a la gente, miren, ¿por qué no probamos alguna vez con votar a gente que nos prometa que va a manejar el Estado con la misma austeridad y seriedad y responsabilidad que nosotros manejamos las finanzas de nuestras casas? Y probablemente lo que vamos a encontrarnos es que hacia adelante todo ese esfuerzo y ese sacrificio de las familias que hacemos en nuestra familia no se van a perder como se pierde cada tanto en nuestro país, porque vamos a empezar a ver que la Argentina no entra en crisis, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el comentario que quería hacer como introducción a Manuel. Gracias, Aldo. Muchas gracias, Aldo. Voy a hablar de lo que era el Estado argentino hace unos años, lo que es hoy, y qué es lo que se puede hacer en términos prácticos, o sea, no escribiendo utopías, sino pensando en las posibilidades que nos da la política concreta. Hasta los años 40, el gasto estatal alcanzaba aproximadamente a un 8-10% de nuestro Producto Bruto Interno. A principios de este siglo, o sea, en los años 2000, ya estábamos en el 26-27%. Al final de la gestión Kirchner, año 2015, estamos en el 45%. Macri lo redujo a un punto y medio. Ahora estamos de vuelta creciendo. Otras cifras que dan una idea concreta de lo que ha sido el gigantismo estatal es la referida a la cantidad de gente que recibe todos los meses un pago del Estado y la cantidad de gente que trabaja formalmente y paga sus impuestos. En el año 2002 había 7 millones de personas que recibían un pago todos los meses del Estado, entre empleados públicos, jubilados y planes sociales. En ese mismo momento había aproximadamente una cantidad igual de personas que trabajaban formalmente y pagaban sus impuestos, o sea, otros 7 millones. El tema era preocupante igual. Al final de la gestión Kirchner, o sea, año 2015, había 20 millones de personas que recibían todos los meses un pago del Estado y 8 millones que aportaban formalmente. Un desequilibrio que no se ve en ningún lugar del mundo y que no es soportable. Otra idea la da el número de empleados públicos y sobre todo su crecimiento. En ese mismo periodo donde vimos escaparse la cifra del gasto público, casi se duplica el número de empleados públicos computando nación, provincias y municipios. Actualmente tenemos poco más de 4 millones de empleados públicos. ¿Son muchos, son pocos? Son más que muchos. El Estado argentino en sus 3 niveles podría funcionar con menos de la mitad de sus empleados. Y si computamos la evolución de las tecnologías, el trabajo en su casa, el desarrollo de la inteligencia artificial, podemos pronosticar que el Estado argentino debería tener mucho menos que esos 2 millones de personas. Son 2 millones de personas que no se ayudan para producir más y eficientemente, sino al revés. Funciona la ley de los rendimientos decrecientes. Cada ministerio tiene hoy una secretaría, subsecretaría o dirección de coordinación, porque la cantidad de unidades administrativas que tratan los mismos temas es colosal. Un Estado eficiente es un Estado donde no se superponen las funciones, donde los niveles administrativos son los mínimos necesarios. Hasta los años 50, casi 60, el Estado argentino tenía 3 niveles: presidente, ministro y director nacional. Hoy tenemos presidente, ministro, secretario, subsecretario y director nacional. Además tenemos superpuesto al gabinete de ministros un gabinete paralelo que es el de primer ministro, como el que llamar jefe de gabinete, que tiene secretarías y subsecretarías. El número de ministerios fue tradicionalmente de 8, antes fue de 5. De 8 que están fijados en la Constitución del 63 también. Pues ahora estamos viviendo gobiernos que tienen 15, 20, 21 y más ministerios, con una clara duplicación de funciones.
Bueno, todo esto que digo es una realidad inobjetable, está a la vista. ¿Por qué no se corrige? Acá funcionan las llamadas leyes de Parkinson. Son las leyes que rigen el crecimiento de las burocracias, pero están alimentadas por una actitud política facilista, populista. Cada una de las decisiones que toma el Congreso Nacional, cuando uno las analiza fríamente, implican un aumento de gasto y un aumento de personal y de funciones. No hay ninguna preocupación para reducirlas. Lo que les quiero decir es que es posible reducirlas. Nosotros hemos trabajado, digo nosotros, en general abarco varias unidades. Desde Fiel, en los años 70 y algo más, se trabajó en una reforma del Estado. La reforma del Estado tomó forma y fue presentada al gobierno en el año 95. Implicaba seguir el camino que siguieron algunos países que hicieron reformas exitosas, en particular Nueva Zelanda. No hubo caso, el gobierno había hecho reformas importantes, las privatizaciones, las desregulaciones, pero le faltó la reforma administrativa del Estado. Este mismo proyecto fue intentado en el año 2001, cuando Ricardo López Murphy fue designado ministro de Economía. Habíamos trabajado juntos en esto y me llevó como secretario para la Modernización del Estado. Cuando el resto del gobierno se empezó a informar de nuestros programas, que eran programas factibles, ustedes ya recuerdan lo que pasó. Políticamente no fue resistido. Y seguimos insistiendo en esto, y ahora de la mano de la Fundación Libertad y Progreso. Habíamos producido, perdón, hemos producido 3 libros donde describimos claramente cuál es el proyecto. Lo voy a poner sintéticamente, porque si no esto me llevaría 1 hora y nos hemos comprometido con Alberto en hablar 15 minutos cada uno y después someternos a preguntas y respuestas. La reforma del Estado abarca varios frentes. Primero, necesita un marco contextual que la haga posible. Si sobran 2 millones de empleados públicos y nosotros no pretendemos hacer una reducción violenta, ni mucho menos, hay que generar empleo privado para absorber ese exceso de empleo público. O sea, esto se tiene que dar en un combo que implique un cambio fundamental en las condiciones y en la confianza para que la inversión privada tome las postas y genere esa cantidad de empleo. Nosotros hemos hecho un programa donde prevemos posible en 5 millones generar 4 millones de empleos privados. Si se dan las condiciones que implican esta reforma, la reforma laboral, la reforma del régimen de coparticipación de impuestos, la reforma impositiva, la reforma del régimen previsional, un combo de medidas que ponen al país en marcha definitivamente y ponen la inversión privada en marcha, nacional y extranjera. Ambas están regidas por el mismo principio, el principio de la confianza, el principio del costo del capital, del acceso al mercado de deuda y de capital, etc. Este contexto es necesario, por eso que un programa no puede remitirse solamente a una operación quirúrgica sobre el Estado, tiene que abarcar un conjunto de medidas que son las necesarias para que se dé vuelta a la economía y se ponga en marcha rápidamente. Generado este contexto de medidas, la reforma del Estado tiene varios frentes de acción. Primero, un cambio en las relaciones laborales dentro del propio Estado. Segundo, la contabilidad por resultados y la incorporación de premios y castigos en el funcionamiento del Estado mismo. Acá traigo el ejemplo de Nueva Zelanda que ya mencioné. Cuando yo estuve allá a principios de los 80, estaba en pleno proceso ya exitosa la reforma del Estado que puso en marcha el gobierno neozelandés de la mano de Ruth Richardson, la ministra de Economía. Cuando yo pedí las cuentas del Estado para empezar a analizar el tema, de una estantería sacaron una memoria y balance firmada por Pricewaterhouse, donde estaba la contabilidad del Estado con la misma metodología que la contabilidad privada, por lo de vengado, etc. Y se mostraba que a través de la contabilidad por resultados había sido posible generar mecanismos de incentivos con bonus por premios de eficiencia por más del 40% del personal y se llegaba incluso a incorporar a ese sistema individualmente a aquellos funcionarios que tenían responsabilidad de mando. Hasta el régimen de la defensa tenía este sistema.
tenía áreas del Estado donde había carrera administrativa y áreas donde había sistemas similares al sector privado, o sea, contratos por tiempo determinado, distintos a los tiempos del gobierno, con evaluaciones y concursos cada tanto. Carreras administrativas para la diplomacia, para la justicia, para las Fuerzas Armadas, por supuesto, y para la policía. El tema de la carrera administrativa, que acá se considera muy importante y se mira siempre a Francia con las escuelas de gobierno, no es útil para generar eficiencia. Diseño base cero, esta es una cuestión clave. Cada vez que se ha intentado hacer una reducción del aparato estatal poniendo consultores, recorriendo oficinas públicas y viendo dónde se puede hacer ahorros, se termina incrementando el gasto. Las recomendaciones son eliminar una fotocopiadora, una secretaria acá, otra allá, pero los anticuerpos que genera el Estado cuando se lo analiza desde el punto de vista de identificar ineficiencias son fenomenales. Todo el mundo es necesario. El diseño base cero consiste en tomar la Constitución y las leyes y ver qué Estado, partiendo de nada, es el que corresponde para gobernar de acuerdo a ese marco legislativo. Esto es lo que nosotros hicimos, y lo hicimos con funcionarios que habían tenido toda la experiencia de la carrera, pero no estaban interesados ya en su cargo. Esto es importante. Ese diseño que lo tenemos elaborado y presentado es un diseño de 7 ministerios más la jefatura de gobierno que está en la Constitución. O sea, hacemos un equipo de 8 ministerios sin superposiciones. Por supuesto, hay funciones complementarias, pero no que tengan 2 responsables directos. Hemos propuesto eliminar un nivel de gobierno, presidente, ministro, viceministro y director nacional. Achicando la altura de la pirámide se achica la base, es un principio geométrico. La reducción del aparato es fenomenal. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, en un contexto de posible traslación de empleo público al sector privado, y en un contexto de amortiguadores sociales importantes. Tenemos una ley nosotros, que es la ley del empleo público nacional, la ley 25.164, que en su artículo 11 prevé la posibilidad de racionalizar el Estado. Esta ley fue de fines del año 1999, o sea, fines del gobierno de Carlos Menem. Prevé que si se elimina el cargo, se suprime la estabilidad de la que goza el empleo público por la Constitución. Esto es muy importante. Cuando uno rediseña la totalidad de la administración, todos los cargos se suprimen, se sustituyen por nuevos cargos. La supresión del cargo implica la entrada en disponibilidad del empleado, al cual se le mantiene el sueldo por un año dependiendo de su antigüedad. Nosotros proponemos utilizar este mecanismo, ampliar el periodo de disponibilidad e incorporar incentivos para que las personas que dejan de pertenecer al sector público tengan algún motivo para ser incorporados al sector privado adicional a la demanda de empleo genuina. Eliminación de cargas sociales por un periodo de tiempo para aquellas empresas que tomen empleados en disponibilidad, subsidios en la formación y capacitación en el nuevo empleo, etc. Y con esto la gente no queda en la calle, sino que tiene un puente para transferirse al sector privado. Y esto hace posible, porque ha sido posible en otros países, que se haga esto con un costo social mínimo. Jubilación temprana para aquellas personas que no tienen capacidad de insertarse en el sector privado por razones de discapacidad, de falta de formación, etc. O sea, la reforma tiene un costo, pero notablemente el costo es más que compensado por los ahorros que de inmediato se obtienen, incluso por la disponibilidad de edificios públicos que quedarían ociosos. Este es un tema que lo venimos planteando insistentemente y no es el único de la reforma del Estado. Tenemos una propuesta también para generar incentivos en las provincias. La mitad del gasto público lo hacen las provincias y los municipios. De manera de que si no se acompaña una reforma del Estado Nacional con la reforma de los Estados provinciales, poco se puede hacer. Pero no voy a extender en esto, pero les quiero decir que este mecanismo es fácil de implementar a través de un retorno a la correspondencia fiscal. El principio de que el que gasta es el que recauda.
Ese principio se perdió en la Argentina hace 90 años, en el año 1934, cuando se inició la coparticipación federal de impuestos. En las provincias delegaron en la nación la recaudación, pero no el gasto. El principio de que el que gasta con billetera ajena gasta mal y gasta demasiado se cumple automáticamente en el sector público. Estas son las reformas importantes que nosotros proponemos. Bueno, yo creo que he hecho este planteo en forma rápida y muy general. Creo que podemos conversar sobre otras alternativas que están insertas en lo que llamamos nosotros las reformas estructurales, a las cuales le damos importancia, porque si no, este país no sale de eso. Es el país que más ha caído en default. Estamos al borde de un nuevo default. En realidad, si no fuera por el periodo de gracia de los 60 días con el Club de París, hoy hubiéramos entrado nuevamente en default. Y esto no es gratis. Quienes tienen actividades en el sector privado saben lo que cuesta un default. Cuando se pierde el acceso al crédito, se encarece. Saben lo que significa la inflación. Este es el otro hecho absolutamente notable y derivado de un Estado gigantesco. La inflación en la Argentina no tiene otro origen y otra causa fundamental que el crónico desequilibrio fiscal. Más allá de que después hay aspectos inerciales, hay contagios, el nacimiento del problema está allí y tiene que ver con esto que estamos hablando. Bueno, yo creo que no quiero abusar del tiempo, estamos ya a la media hora. Creo, Alberto, que nos abrimos a las preguntas que nos puedan hacer. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Aldo, también. Yo tengo acá una pregunta como para un poco romper el hielo del público. Y es la siguiente. Voy a tratar de redondearla. Hace un poco si bien se habla mucho, se discute mucho sobre el déficit fiscal, ¿cuál es el efecto que genera un alto nivel de gasto sobre la eficiencia del sistema económico? No sé si la responde usted, Manuel. Con mucho gusto. Bueno, ¿cómo se resuelve un alto gasto público? De tres maneras: con altos impuestos, con altas deudas o con emisión monetaria. Los países tienen cierta capacidad para llegar a límites en cualquiera de estos tres frentes. Cuando la presión impositiva supera ciertos límites, empiezan a operar leyes que se han descubierto claramente en el mundo, como cuando los impuestos suben por encima de cierto nivel, en vez de recaudar más, se recauda menos. Se afecta la inversión por falta de competitividad del país y finalmente el aumento de la presión impositiva tiene un efecto negativo incluso en la recaudación. Si el gasto sube y no es soportado por la recaudación de impuestos, hay que endeudarse, hay que pedir prestado. Y si esos préstamos se aplican a un gasto ineficiente, difícilmente se generen los fondos para poder pagarlo y devolver el capital que se obtuvo. Este es el camino hacia el default. Cuando ambas cosas son insuficientes, la emisión monetaria. La emisión monetaria es el recurso fácil. La Argentina lo ha utilizado insistentemente y las consecuencias las tenemos a la vista. La moneda argentina ha perdido 15 ceros. Digo bien, 15, no 13, como formalmente se lo establece. Correspondería que fueran ya 2 ceros más. La moneda argentina ha dejado de ser moneda porque ha perdido su capacidad de ser reserva de valor. De manera que un país sin moneda es poco lo que puede hacer. Así que las consecuencias del elevado gasto público son muy evidentes. Que algunos países puedan tener un gasto mayor por su capacidad tributaria, su nivel de ingresos, puede ser. Pero también lo que se ve es que esos países generalmente tienen un gasto más eficiente y le ahorran al sector privado gastos que en caso de que haya ineficiencia en el gasto estatal no son ahorrados. El argentino paga impuestos para recibir buena educación, buena seguridad, buena salud, pero se la tiene que proveer por cuenta propia pagando por su cuenta, y entonces duplica su gasto. Las consecuencias de un alto gasto público son absolutamente nefastas. Y a eso habría que sumarle que lamentablemente en la Argentina
cada vez que se crea un gasto público se inventa un sellito, ¿no? Un sellito que hay que poner por una regulación que hay que inventar, y de esa forma se justifica la regulación, se justifica el escritorio y el sellito, y lamentablemente todas esas regulaciones en la Argentina, el anterior gobierno empezó a relevar cuántas eran y llegaron a relevar más de 67.000. Imagínense si hay alguna chance de conocerlas todas y poder cumplirlas, ¿no? Cero, pero bueno, hay 67.000, más de 67.000 regulaciones que asfixian al sector privado productivo, claramente con la eliminación de esos sellitos y de esos escritorios, mermarían un montón las regulaciones y el sector privado productivo podría manejarse eficientemente y no cumpliendo la orden para su organización que de un funcionario que la verdad no tiene ni idea de nada, ¿no? Así que, y otra cosa que había leído ahí entre los comentarios tiene que ver con la corrupción. El Estado grande genera corrupción, pero también es cierto que el Estado excedido en regulaciones genera la cotización de firmas, ¿no? De esas firmas que te permiten hacer algo o zafar de algo, y eso también genera corrupción, ¿no? Muy bien, gracias Aldo. Acá hay una pregunta volviendo al chat que dice totalmente, Charlie Araujo la dice, totalmente de acuerdo con Manuel, pero ¿qué líder o partido político creen que puede llevarlo adelante? Una Bueno, pregunta Charlie, política, ¿no? con Charlie trabajamos intensamente. Tengo un lindísimo recuerdo de esa gesta con el partido Recrear. En ese momento nuestro líder era Ricardo López Murphy. Para muchos sigue siendo todavía un político con capacidad de liderar una transformación. Pero bueno, los líderes aparecen cuando las circunstancias se lo permiten, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer acá es trabajar intensamente en proyectos políticos factibles y ponerlo en manos de aquellos que tienen la capacidad de liderazgo por sus cualidades. Son complementarias de aquellos que podemos trabajar en programas de gobierno y no tenemos esas características. Pero bueno, a veces se dan, a veces no. Uno sueña con esa esperanza de que el país encuentre un camino, un curso de acción. Y no creo que tengamos que renunciar a esa esperanza. Hemos logrado algunos pasos importantes. Uno es respetar las instituciones de la democracia, hay que decirlo. El otro va a ser que con esas instituciones podamos concretar a través de elecciones gobiernos capaces, honestos y con esas figuras de liderazgo que siempre son necesarias. Hay que creer que la política se hace también con gente que arrastre a otros a través de su carisma, su capacidad de transmitir, que no es fácil lograr esto. Pero bueno, ahora yo no diría que nos faltan líderes, tal vez haya que encontrarlos entre la gente que está trabajando y la gente más joven. A lo mejor tiene que haber un cambio generacional acá. Muy bien, Sí, muchas una cosa gracias. que yo agregaría, Alberto, si me permitís, es hay que tener dos cosas en cuenta, ¿no? Una, la situación en la que asume un gobierno aún con voluntad de hacer estos cambios. No es lo mismo asumir en una situación que no es vista por la gente como crítica que asumir en medio de una crisis profunda, ¿no? Claramente asumir en medio de una crisis profunda, como creo yo que va a ser el caso del gobierno, que no va a ser una continuidad del actual seguro, va a enfrentar en 2023, cuando suman a finales del 2023, implica también asumir con un grado de poder y capital político, vamos a llamarlo así mejor, de capital político muy grande, ¿no? Porque la gente va a estar demandando soluciones y además va a estar más dispuesta a hacer sacrificios que, por ejemplo, cuando asumió Macri en 2015, donde todavía no había estallado el desastre que había sido la gestión del kirchnerismo, ¿no? Por otro lado,
una vez entendido esto, que ya habilita a hacer cambios que por ahí en otros contextos no serían posibles, también yo creo que hay que entender cómo se construye poder en la Argentina, ¿no? Por lo menos, que es lo que yo conozco, quizás sea en todo el mundo así. En general, cuando uno habla con los políticos de estos temas, dicen, bueno, pero acá la gente es estatista, intervencionista y es paternalista, ¿no? Y estatista vendría a ser, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eso impide entonces avanzar en las reformas estructurales, y ahí yo lo que creo que lo que pierden de vista es que todo lo demás, dirigista, estatista y todas esas cosas, intervencionista, porque es paternalista la gente, ¿no? Es caudillista, busca caudillos y líderes, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a entender eso, se da cuenta de que un líder es el que justamente se muestra ejecutivo en la resolución de problemas, y esa es la vía para ir construyendo el poder, como para poder seguir avanzando y haciendo cosas. No tanto quizás con una política de shock terrible, bueno, con un costo social y político fenomenal, sino simplemente lanzando los programas, dando los pasos en donde al principio por ahí el rédito costo político que se está invirtiendo y la ganancia de lo que va a venir en materia de crecimiento sea menor, pero ir caminando, no confundir gradualismo, que es lo que yo creo que terminó pasando al gobierno de Cambiemos, con no hacer nada, ¿no? Para no pagar costos políticos y no perder el capital político, porque esa es la mejor forma de perder el capital político. De hecho, se suponía que así iban a ganar las elecciones de 2019 y las perdieron, ¿no? O sea, no hay peor costo político, en una palabra, que no hacer nada y por eso terminar en una crisis, ¿no? Que es lo que le va a pasar también a este gobierno, les guste o no. Como no van a resolver los problemas de fondo, van a vivir una crisis y van a perder el poder. Ese es el peor en todo caso de los costos políticos, pero evidentemente la imagen de liderazgo, ejecutividad se construye haciendo de a poco, pero a paso firme y hacia adelante, con un programa claramente anunciado, creíble, que es lo que, como decía Manuel, genera las inversiones, por ahí al principio financieras, como le pasó a Cambiemos, pero después seguramente productivas, como para que el país empiece a recuperarse y, bueno, y permita a su vez ir avanzando en otros terrenos de las reformas estructurales cada vez más rápidamente, ¿no? Si no, uno termina con la imagen de no hizo nada, como de la Rúa, no hizo nada como Cambiemos, y ese es el peor de los costos políticos, ¿no? No resolver los problemas y tener que terminar la gestión con una crisis. Perfecto, muchas gracias, Aldo. Hay una pregunta acá en el chat también de Morgan, que predice, también coincido con Manuel. Ahora, ¿creen que hay consenso de la sociedad en general para realizar la reestructuración del Estado? Quizás esto tenga que ver con lo último que vos decías, Aldo, respecto de la insatisfacción en la sociedad en el momento de votar, ¿eh? No sé. Seguramente debe ser así, porque hoy, como yo decía hace un rato en mi exposición, quizás una de las cosas buenas, entre paréntesis, como quieran, ¿no? Que dejó el kirchnerismo con semejante apretón tributario que gestó, es justamente que creo que ya no debe quedar mucha gente que no sienta que la exprimen con impuestos, ¿no? La percepción generalizada es que nos están exprimiendo más no poder, y la percepción también que va siendo cada vez más clara es que a pesar de que no nos exprimen como naranjas, resulta que el resultado en lo que nos brinda el Estado a cambio es nada, ¿no? No tenemos buena educación, porque estamos hablando de los 3 niveles de Estado, por supuesto, ¿no? No tenemos buena educación, no tenemos seguridad, entonces todo eso además, si tenés suerte te lo podés pagar aparte, ¿no? Pero se supone que en cierta forma debería la seguridad brindarte el Estado, no tener que pagar una garita en la esquina de tu casa, ¿no? Yo creo que cada vez le queda más claro a la gente que este Estado no ha sido hecho para servirlos
a servir a los ciudadanos, servirlos a ellos, sino evidentemente a otros, ¿no? Y a partir de ahí, de entender eso, yo creo que ya podemos dar nuevos pasos y hacerles entender por qué, si esperamos que la dirigencia política haga esas reformas, nos vamos a quedar esperando. Porque si ellos se han beneficiado de ese Estado, ¿por qué lo van a cambiar si se siguen beneficiando, ¿no? Claramente lo van a tratar de mantener. ¿Y por qué las corporaciones empresarias que medran de ese Estado van a hacer algo para que ese Estado se reforme, ¿no? Si ellos lo pueden seguir parasitando mejor, lo mismo que los sindicatos que dependen del Estado, ¿no? Con lo cual, ahí uno empieza a ver también que la lucha desde la política, desde la buena política, el día que se dé, que asume un gobierno con la voluntad de hacer esta reforma del Estado, la lucha va a ser dura, por eso no la quieren hacer. Uno dice, pero bueno, y si asume gente ahora, ya antes nos decían, bueno, no lo vamos a hacer. Entonces vos, ¿qué esperabas? No lo van a hacer. Conclusión, esperabas la crisis, nada más era ver cuándo llegaba la crisis. Ahora asumió un gobierno que te dice, vamos a hacer las cosas y no las hace, justamente porque lo que del otro lado son corporaciones muy poderosas que enfrentarlas implican tremendos costos políticos, ¿no? Algún día, cuando la sociedad sea la que reclame mayoritariamente esos cambios, ahí la taba se va a dar vuelta y entonces el costo político de no hacerlas va a ser mayor y por lo tanto enfrentarán a estos poderes que están parasitando el Estado. Gracias, Aldo. Manuel, precisamente acá hay una pregunta que tiene que ver mucho con este punto que estamos tocando, que dice, ¿cómo se hace para neutralizar la oposición del gremialismo peronista que no va a permitir estas reformas? Yo creo que se tienen que dar 3 condiciones para que esto sea factible. Una condición es el poder. El poder en un sistema democrático es muy fuerte, y es muy fuerte al principio de una gestión, cuando alguien fue convalidado por los votos, los primeros 100 días. Segunda condición, liderazgo, capacidad de transmitir. Tercera condición, capacidad de que la gente entienda la razón de las reformas. Yo francamente me convencí en el año 2003, cuando estuvimos cerca de ganar la elección presidencial con Ricardo, que todas estas circunstancias iban a dar. Hay una decisión firme en iniciar esas reformas de inmediato, cuando todo el poder está en manos de uno. Sobre todo si uno ha logrado una elección que le permite mayorías en el Congreso. Segundo, suponíamos tener la capacidad de generar conocimiento sobre la razón de las medidas, que la gente entienda por qué uno no toma esas medidas. Hay frentes de acción que son críticos y que no tienen costo económico y social, sino pura ganancia. Uno de ellos es la reforma laboral. La reforma laboral tiene un impacto fenomenal sobre la confianza. Si uno hace las reformas que proponemos, descentralización de las negociaciones, o sea, privilegio de los acuerdos a nivel de empresa, supresión del costo de despido y reemplazo por un seguro de desempleo, como es el sistema de Estados Unidos y ya en otros países, flexibilización laboral a través de modificación de los artículos de la ley de contrato de trabajo y otras más que puedo enumerar, se da vuelta. La percepción que tienen los inversores de un gobierno que hace eso cambia completamente. Un programa de racionalización del Estado que permita visualizar equilibrio fiscal permanente y sostenido. Todas estas cosas son las que nosotros estamos proponiendo y tratando de hacer el cambio cultural en el sentido de comprenderlas. Yo creo que es muy difícil hacer la contrafáctica, pero si hubiéramos tenido la posibilidad de ganar las elecciones en el 2003, quiero decirles que estuvimos muy cerca. 2 semanas antes teníamos las encuestas a nuestro favor para el segundo puesto en el balotaje contra Carlos Menem, y ese balotaje nos daba el triunfo. Ahí tuvimos inocencia nosotros. Publicamos nuestro plan de gobierno, y esto lo debe recordar Charlie Araujo porque trabajamos juntos. Publicamos el plan de gobierno in extenso, en 500 páginas en la internet, que era incipiente, pero que todo el mundo la recibía. Bueno,
todas el resto de las fuerzas políticas, incluyendo el radicalismo, apuntaron los cañones contra nosotros. Nos hicieron bajar del 20% que teníamos al 17% y subió Kirchner del 17 al 20%. Y ahí la elección fue ganada porque ya sabemos. Y uno cuando analiza la evolución del problema y de todas las cosas que sucedieron, dijeron, por lo menos a mí me pasa, y no nos hubiera pasado. No nos hubiera pasado. Y creo que el error de Macri fue tener la oreja puesta más bien en sus asesores políticos, excelentes para ganar elecciones, pero no para gobernar. Y ese gradualismo es el peor camino para imponer medidas estructurales de fondo, porque el tiempo genera los anticuerpos necesarios para anularlas. Entonces, creo que la democracia da esa posibilidad para alguien que gane una elección y que la gane bien. Y que tenga la capacidad, el carisma y la fuerza de voluntad para hacer lo que debe hacer. A lo mejor estoy diciendo una utopía, pero yo creo en esto. Perfecto, muchísimas gracias, Manuel. Hay una pregunta acá en el chat que un poco cambia el enfoque de la charla, de lo que venimos conversando, pero la voy a expresar. Desde Silvia Moirón, dice así: ¿viene una crisis económica sin precedentes o la soja arregla siempre los problemas coyunturales? ¿Qué piensan de esta cuestión? Aldo. No, lo que puede pasar y es lo que está pasando, ¿no? Si vos mal manejás tu empresa, ¿no? Las finanzas de tu casa, ¿no? Continuamente, claramente vas a terminar quebrando, te van a echar de tu casa, te vas a terminar en la calle. Ahora, si de golpe vos la estás mal manejando, vas con ese rumbo y se muere tu tía y te deja unos cuantos mangos y resulta que vas a poder mal manejar tus finanzas un rato más. Bueno, eso es lo que sucede cuando aparecen estos periodos coyunturales de bonanza, que son solamente coyunturales porque se debe a que los bancos centrales de los países desarrollados están emitiendo a más no poder para sustentar, se supone, sus economías. Eso genera un excedente de moneda fenomenal a nivel mundial y obviamente la depreciación de esas monedas, ¿no? Entre ellos el dólar, que es la unidad de medida del comercio internacional, y por eso, entre otras cosas, hemos visto subir los precios de los bienes exportables como han subido, y por otro lado, ese exceso de liquidez se empieza a buscar dónde invertirse, y resulta que va y se invierte cuando intenta invertirse en lugares de bajo riesgo, que son los países desarrollados, resulta que no le pagan nada, incluso algunos hasta tienen tasas negativas, rendimientos negativos, entonces terminan buscando un mayor rendimiento con más riesgo. Esas son las economías emergentes, con lo cual esos flujos de capitales que van a las economías emergentes financian la demanda de los pobres, ¿no? Y los pobres, cuando tienen un poco más de plata, ¿dónde gastan? Justamente en lo que nosotros producimos, ¿no? Eso ha potenciado la mejora del valor de los productos de la Argentina por arriba del promedio de los otros productos exportables, increíblemente. O sea que hemos tenido esta suerte de heredar a la tía, ¿no? Pero en cuanto pase esto, porque va a pasar, porque en algún momento los bancos centrales, para evitar que estalle una nueva burbuja, como sucedió en 2007-2008, que previamente hubo un periodo también de darle a la maquinita fenomenal a nivel internacional, van a empezar a ser más austeros monetariamente y los valores de las exportaciones todas van a caer y las nuestras van a caer más que las demás. Y eso ya lo hemos vivido, ¿no?, en el periodo de Cristina Fernández de Kirchner, y termina llevándote a una crisis, sobre todo con modelos como estos en los cuales se genera tanta ineficiencia que al principio esa ineficiencia, ¿no?, ese mal manejo de las finanzas, vos lo podés tapar con precios internacionales fenomenales, pero cuando la liquidez baja, cuando los precios bajan, cuando el agua baja después de la inundación, ahí ves el desastre y ahí llega la crisis. Por eso yo creo que es muy difícil que este escenario internacional, por cómo están evolucionando los mercados y los precios a nivel mundial,
¿no? Incluso los indicadores de inflación se sostengan mucho tiempo. No creo que pase el 2022 que los bancos centrales sean cada vez más austeros, y es muy difícil, además, o sea, es difícil que se sostengan estos precios internacionales y de semejante cantidad de liquidez mundial. Así que va a primar toda la ineficiencia que estamos viendo y el hecho de no resolver los problemas, ¿no? Un gobierno con mayor credibilidad inicial, como fue el de Mauricio Macri, esa credibilidad le permitió resistir sin hacer las reformas estructurales no más de 2 años, ¿no? En 2018 se estaba cayendo. Imagínense un gobierno que no cuenta con ese capital de credibilidad. No va a durar mucho esta recuperación económica, eso es seguro. Gracias, Aldo. Acá en el chat hay un par de reflexiones del doctor Parodi. Yo pienso que voy a tratar de reunir un poco las dos. Yo creo que él está apuntando a mostrar el gran cambio sociocultural que hay en la población argentina, y dice así, y obviamente, ¿no es cierto?, la cuestión sería qué efecto puede producir esto. Y dice una reflexión de él, dice así: ustedes tienen conciencia del cambio exponencial de la calidad de nuestro crecimiento demográfico, cada vez más pobres, ignorantes, aumento de la delincuencia y drogadicción. ¿No será un cambio planificado? Sí. Y después agrega: el populismo castrochavista, saben ustedes que tenemos numerosos médicos cubanos adoctrinando a nuestros carenciados. Pienso que un poco la cuestión sería esto, cómo afectaría en todo caso una resolución a estos problemas que estamos considerando. Yo me resisto a creer que hay gente tan diabólica como para geniar un plan de empobrecer a la gente para poder tenerla subyugada. Puede ser, no quiero contradecir esa hipótesis, pero me parece que esto es una consecuencia y no una causa. Evidentemente hay infiltración ideológica en médicos cubanos, hay gente que está pensando de otra manera, y el hecho está en que estamos caminando hacia aquella zona. La actitud que ha tenido el gobierno retirando los cargos que tenía contra el gobierno chavista, la actitud que ha tenido en el juzgamiento de la crisis de Medio Oriente, muestra claramente una propensión, una tendencia hacia ese lugar. Pero yo creo que el aumento de la pobreza en la Argentina es una consecuencia de las políticas erróneas, absolutamente equivocadas, que tienen un componente ideológico muy importante. Pero no creo que haya alguien reunido en algún lugar recóndito pensando cómo empobrecer a la gente para dominarla. Pero bueno, me parece que es muy difícil pensar de esa manera. Insisto, no quiero contradecir esa hipótesis. Sí, más cuando lo que ha venido pasando es que justamente a partir de haber sido un fracaso los gobiernos y eso empobrecido a la gente, no duran esos gobiernos, ¿no? Puede ser que vuelvan como volvió luego del fracaso de la gestión anterior, pero no pareciera que Cambiemos hubiera estado buscando el fracaso, que todos terminen pobres y perder las elecciones. Yo creo que más bien buscan ganar las elecciones y eso implica mejorar la calidad de vida de la gente. Que no lo hagan porque repiten una y otra vez políticas que se han demostrado erróneas y que han llevado a esos fracasos, es otra historia. Eso sí que habría que investigarlo en términos casi diría psicológicos, ¿no? Cómo se puede tropezar tantas veces con la misma piedra, pegarse un flor de porrazo y seguir yendo a tropezarse con esa misma piedra, ¿no? Característica que creo yo que ha primado entre los funcionarios de nuestros gobiernos, ¿no? Pero por otro lado, es cierto lo que plantea en términos de las dificultades que genera una población que cada vez está menos formada, lamentablemente. La educación en la Argentina es cierto que fue muy buena en algunas épocas, pero está en plena decadencia como toda la Argentina, y además está cada vez más empobrecida y quizás con generaciones de gente empobrecida, lo cual ataría a otra pregunta que vi por ahí: ¿quién va a apoyar esto si no sé qué porcentaje decía que estaba
dependiendo del Estado, y otro porcentaje, y trabajaba en el Estado y otro porcentaje general estaba en la informalidad. Pero una cosa que yo ya creo que queda en claro en toda la sociedad argentina es que cada año que pasa vivimos peor. Y ya no es que vivimos peor. Antes, bueno, decían, bueno, los que estaban en la clase media para arriba, que eran los que exprimían, bueno, viven peor. Bueno, después pasamos a ser los de la clase media, vivimos peor porque ya nos exprimen a nosotros. Y así, hoy ya todo el mundo vive peor. El sector público, la gente del sector público vive peor. Los que viven de planes asistenciales viven peor, ¿no? Entonces, cuando uno está en ese tren de decadencia, yo creo que debería cada vez volverse más crítico y más receptivo a otras soluciones. Obviamente, alguien podrá decir, soluciones planteadas hay más de una. Es verdad, o sea, las soluciones podrían ser, qué sé yo, las de Del Caño, las que escuchen, en definitiva, ¿sí? Y no las nuestras. Bueno, ahí está el desafío de qué tenemos que hacer nosotros para que nos escuchen a nosotros y no a Del Caño, ¿no? Muchas gracias, Aldo. Fabián, no sé si usted tenía una pregunta. Si tiene la pregunta, habilite por favor su micrófono. Sí, gracias, Alberto. Soy Fabián Ver, secretario de la Asociación Civil Río Paraná. Primero quiero agradecerles a Aldo y Manuel la deferencia que han tenido con nosotros de participar en este evento. Y la pregunta es, yo veo de que uno de los graves problemas es el conurbano bonaerense. Y parecería ser que no hace falta ser buen gobierno o mal gobierno, porque siempre hay pobreza, falta de educación, de nutrición, todo mal en el tema del conurbano bonaerense. ¿Qué cambios habría que hacer para, repito que es un tema de el 40% del electorado, según estadística, está ahí en el conurbano bonaerense? Mi pregunta es, ¿qué cambio habría que hacer para que eso se termine? O sea, que no sea una cuestión tan grave como se presenta. En realidad, el conurbano bonaerense potencia las consecuencias de una crisis económica y social más amplia, porque ahí se concentran las urbes de menores ingresos, las aglomeraciones que han sido una causa natural, una consecuencia natural del flujo de migración interna, etc. O sea, la solución para el conurbano bonaerense es la misma solución que para el conjunto del país. Crecimiento, generación de empleo, riqueza, mejor distribución del ingreso. Y eso se tiene que lograr con políticas inteligentes y reformas estructurales como la que estamos proponiendo nosotros. Intentar reformar las consecuencias de la caída de ingresos y de la pobreza general de una sociedad, enfocándose a una zona solamente, no daría resultados si no se resuelve el problema general. Yo creo que no. Esto no impide que haya políticas poblacionales, habitacionales, de ayuda, como posible que las haya, pero esas políticas realmente se basan en recursos estatales que son limitados y se gastan en otras cosas. O sea, cuando un país está en este rumbo, resulta prácticamente imposible evitar que afloren centros donde la pobreza es absolutamente explícita, como son las villas de emergencia o zonas hundidas, concentradas de población en los alrededores de las grandes ciudades. Yo creo que no hay que pensar que hay que enfocar una solución hacia allí, sino que enfocar una solución de tipo general. Más allá de que pueda haber problemas que se puedan evitar. Tenemos temas de contaminación hídrica en la región metropolitana que requieren soluciones muy específicas. Eso hay que hacerlo. Proveer de agua potable y cloacas, eso hay que hacerlo. Pero insisto, ninguna solución va a ser efectiva si no se enfoca el problema general de la economía y de la sociedad del conjunto del país, con soluciones estructurales que le den posibilidad de resolver. Un tema interesante para ver es Chile.
creo que excede esta reunión, pero sería interesante, Alberto, hacer otra. En Chile, No, en Chile hubo estos problemas mucho más agudos. Yo tuve un año en Chile en el año 64, me fui a la CEPAL a estudiar allá con Raúl Presbich. Y la impresión que uno tenía cuando iba de la Argentina a Chile era muy penosa, la pobreza en Santiago, las mismas calles, etcétera. Si uno lo hace ahora, tiene la impresión inversa. Vean un país más desarrollado, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Un país que encontró la fórmula y creció. Lo notable es que ahora la sociedad chilena está renunciando a esa fórmula, impugnándola, siguiendo un camino inverso desde el punto de vista político e ideológico. Por eso digo que es un tema Chile que a uno le bate la cabeza, porque hay otros temas en las sociedades humanas que no tienen nada que ver con la economía y con la posibilidad del desarrollo, sino que nacen en problemas de relaciones internas muy complicados. Pero de todas maneras, vale lo que yo digo respecto a la pobreza. En Chile resolvieron los temas de zonas urbanas marginales con bastante eficiencia respecto a lo que era antes, mejorando incluso la inscripción del ingreso, aunque ahora se niegue eso. Además, si bien es cierto que han existido políticas en los países que tenían altísima pobreza, pero empezaron a crecer, por ejemplo, todo lo que fue cómo se trataron las villas de emergencia, los barrios carenciados, por ejemplo, en Medellín, en Colombia, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos de cosas que se pueden hacer, pero en líneas generales, más allá de que se encontraron formas de hacerlo económicamente, o sea, barato, igual uno necesita recursos, ¿no? Recursos que jamás van a existir en una sociedad que generalizadamente, como nos pasa a nosotros, se está empobreciendo, ¿no? Porque no es que cada vez hay más pobres, es que cada vez todos somos más pobres, ¿no? Esa es la realidad que está viviendo la Argentina, y a partir de ahí hay que empezar también a sacar alguna otra mitología, ¿no? Que anda dando vuelta y que para lo único que sirve es para deprimirnos más de lo que deberíamos estar, y eso es que nuestros pobres son todos vagos y ese tipo de cosas. La verdad es que nuestros pobres no tienen esperanza, porque imagínense que si nosotros nos estamos empobreciendo y entendemos y sentimos ese empobrecimiento y tratamos de ver cómo a duras penas por ahí logramos moderar ese empobrecimiento, sostenernos trabajando y matándonos cada vez más. Imagínense a alguien que es pobre, ¿no? Ya es desesperanzante la realidad. En cambio, si uno empieza a generar un contexto en el cual sí se puede hacer algo, sí se puede conseguir un trabajo, sí se puede vender algo, porque tengo los recursos hay otros que tienen los recursos para comprármelos. Lo que ha demostrado la sociedad argentina y sobre todo los sectores de menores ingresos, yo creo, es que tienen una gran habilidad como emprendedores, ¿no? El busca ha sido la forma de sobrevivir en los sectores de bajos ingresos a todas las crisis que hemos tenido y a esta decadencia. Y ese busca es un potencial emprendedor. Creámoslo o no, es así. Nada más que la posibilidad de emprendedurismo que tiene, de generar creatividad y poner su trabajo atrás, está muy limitada, porque si nadie me compra, ¿qué puedo hacer? Ni nosotros podríamos hacer nada, ¿no? Y cada vez los argentinos podemos comprar menos. Eso es lo que tiene del otro lado busca pequeño, chiquito emprendedor, ¿no? En una situación realmente desesperanzadora. Por eso yo creo que no hay que tener temor a esto que es, sí, que hay cada vez más gente pobre, ¿no? Porque de hecho las encuestas del INDEC sobre empleo, lo que han mostrado, fíjense ustedes, es que el año pasado, desde que empezó digamos, de que pegó acá plenamente la pandemia, con la cuarentena sumamente restrictiva, hasta ahora la recuperación del empleo ha sido muy fuerte, ¿no? Del trabajo. Hay mucha gente trabajando, ¿sí? Pese a que hay más de 150.000 empleos en relación de dependencia menos hoy. Lo único que ha crecido, sí, como siempre, es el Estado,
hay cerca de 40.000 empleados públicos más. Pero entonces uno dice, ¿cómo hay tanta gente más trabajando? Bueno, porque la gente sale a trabajar, ¿sí? En lo que puede, en changas, se las rebusca, ¿no? Y eso es lo que ha hecho crecer la cantidad de gente que logra de alguna forma ganarse la vida, y por lo tanto en la encuesta dice, tengo trabajo, y por ahí es un trabajo mucho más precario, informal, por supuesto, por ahí de tiempo parcial que el que tenía antes, pero tiene trabajo, y se gana la vida y vive mucho peor que antes, porque como es menos productivo, ese trabajo que tiene, su ingreso también es inferior. Pero el tipo se las rebusca y sale a trabajar, ¿no? O sea que imagínense si esto pasó en una recuperación que realmente fue después de un descalabro como el que generó la cuarentena, cuanto más en un escenario que va a ser mucho más sustentable en el tiempo, porque va a ser un crecimiento sustentable basado en que estás resolviendo los problemas de fondo de la economía argentina. Bueno, muchísimas gracias, Aldo, muy claro. Bueno, hemos ya más que cubierto el tiempo que habíamos acordado, les agradezco mucho a los dos. Les voy a pedir una reflexión final a modo de despedida, ¿puede ser? Estoy Aldo. leyendo las preguntas del chat y Sí, veo sí, algunas sí. que son muy interesantes y nos hubiera gustado Sí, adelante, considerarlas. Manuel, ¿eh? Adelante, adelante. Preguntas de Juan Parodio, más bien afirmaciones con las cuales coincido en buena medida, también afirmadas por Hans Martens. Hay una pregunta de Carlos Ayerra que dice que la economía es informal, no paga impuestos, un porcentaje que igualmente alto recibe subsidios o es empleado público. ¿Qué incentivo puede haber para que deseen voten el cambio que decíamos? Esto vale para todos los que han usufructuado y usufructúan del sistema económico que tenemos, un sistema lleno de regulaciones prebendarias. Pero es verdad, la dificultad de que se acepte esto es grande y creo que hay que exponer las razones para que esto se acepte, que es identificar las causas y los efectos. La gente está muy confundida y actuar, como dije, cuando uno tiene todo el poder. Pero quiero agradecer a Alberto esta invitación y creo que quedan muchas cosas tal vez por comentar y por discutir, tal vez para otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, Manuel. Aldo, ¿una reflexión No, yo final? lo único que diría como reflexión final es que espero que por lo menos todos los que estamos participando de este chat ya tengamos en claro, digamos, los argumentos y las razones por las cuales va a ser necesario hacer las reformas estructurales en la Argentina. Como dije, en forma gradual, nadie suicida, pero a paso firme y anunciando que se van a hacer en los próximos 100 días, como bien decía Manuel, estas reformas se van a iniciar y se van a ir desarrollando probablemente, como va a suceder con la reforma del Estado, en más de 100 días, una reforma del sistema tributario va a llevar más de 100 días, pero lo que uno muestra es, este es el programa, estos son los pasos que vamos a seguir y que los estamos dando. Esa es la clave, sobre todo de los primeros 100 días, que es quizás lo que no se vio en el gobierno de Cambiemos y por eso perdió la credibilidad en términos de poder resolver esos problemas de fondo, ¿no? Pero a partir de ahí y de tratar de convencer, de que es cierto que hay que convencer al resto de la ciudadanía, que en realidad la solución no va por del caño, como decía hace un rato, sino que la solución a este empobrecimiento generalizado que ya es evidente, de vuelta, para mí, ya creo que hasta los empleados públicos no se bancan más esta situación porque están empobrecidos, y hasta los que tienen planes sociales y viven del Estado también se están empobreciendo. Todos deben querer de alguna forma salir de este continuo empobrecimiento. Bueno, claramente ahí yo creo que la responsabilidad no es solamente, por más que la hayamos asumido y quizás tengamos más instrumentos para hacerlo desde Libertad y Progreso, ¿no? Y también hacerlo como lo hace la Asociación Civil Río Paraná, sino ver qué puede hacer cada uno de nosotros, ¿no? O sea, si uno no está haciendo ya algo, ver, bueno, ¿qué puedo hacer yo, no?
Y ahí yo creo que si uno hace verdadera introspección porque el problema le interesa, van a encontrar que pueden hacer mucho más de lo que están haciendo. No quizás lo mismo que hacemos Manuel, yo o Alberto, quizás distinto, porque no tienen el tiempo, no tienen los medios, pero seguro que algo pueden hacer y hoy no están haciendo. O sea, es responsabilidad de todos construir esta Argentina que hoy por hoy parece un sueño, pero yo creo que la realidad la construimos nosotros, ¿no? Así que hay que ponerse manos a la obra cada uno, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Aldo. Muchísimas gracias, Manuel, una vez más. Agradecerles a los dos, agradecerles a Fundación Libertad y Progreso, que siempre nos acompaña y nos apoya en todas las actividades. Así que simplemente agradecerle también a todas las personas que nos han acompañado y que han formado parte de este evento. Muchísimas gracias a todos, un aplauso para nuestros exponentes y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Gracias a todos.